En esta mañana. Los invito a abrir sus Biblias en Hechos, capítulo 16 de Hechos. Hoy vamos a leer desde el versículo 11 hasta el 40, es la porción que nos toca hoy. El domingo pasado empezamos la predicación con este concepto de la responsabilidad que tenemos como iglesia, que es la predicación de la palabra. Esa es la gran responsabilidad que la iglesia tiene. Y en función de eso vimos cómo la iglesia como cuerpo y cada miembro en particular tiene esta responsabilidad de proclamar el Evangelio. Es lo básico. Dijimos que el cristiano bajo el señorío de Cristo no solo tiene esa responsabilidad, sino que es parte del rol que su identidad, su nueva identidad en Cristo ahora tiene. Eso es lo que hacemos, esa es nuestra tarea, esa es nuestra obligación por causa de lo que Cristo ya hizo, en agradecimiento, y porque ese es nuestro rol, a eso nos ha sido enviado y nos ha dejado, porque si no hubiera sido mucho más fácil para el Señor salvarnos y llevarnos con Él directamente, pero nos ha dejado. Y en esta nueva condición de siervos del Señor, ahora servimos a un Señor movido por algo mucho más fuerte que una simple responsabilidad. No es solamente una responsabilidad, es algo mucho más grande. Hay un autor, J.C. Ryle, que dijo, acertadamente dijo, si no hay amor a Cristo, no hay filiación divina. Si una persona no ama a Cristo, no tiene filiación divina. Puede hacer un montón de cosas, puede cumplir con un montón de cosas, pero si no hay amor a Cristo en lo que hace, es simplemente cumplir con una obligación o tildar algo de que ya está hecho delante de Dios. Primera de Juan dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. Y da como un concepto de lo que es el amor. No en que nosotros no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y Pablo va a reiterar esa idea, ese concepto en 2 Corintios 5:14, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga. El amor de Cristo es el que obliga al cristiano. Pensando en esto, o sea, teniendo esto en mente, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo, y este pasaje muchas veces lo agarramos, ¿viste? Fuera de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todos son hechas nuevas. ¿En el contexto de qué? De que ya no sos tuyo, sos del Señor. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio Él, ahí está la obligación que tenemos ahora, el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó responsabilidad a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Fíjense la imagen que usa Pablo: os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo murió por el pecador, ahora el pecador tiene vida por causa de Cristo y vive para Cristo. Eso es el cristiano, alguien que vive
para Cristo, es una nueva criatura, está reconciliado con Dios y tiene este encargo de reconciliar por medio de la predicación a otros. Eso es lo que hace un cristiano. Embajadores de Dios, responsables delante de Dios. Y lo glorioso de esta tarea, tremendo, es ver y comprender que de punta a punta la salvación es una obra de Dios. Eso es lo glorioso, ¿no? Porque, bueno, por eso pusimos el título de la predicación de hoy. La salvación es de nuestro Dios. Pablo lo dijo ahí, todo esto proviene de Dios. Todo proviene de Dios. Y acá Pablo, al comenzar el segundo viaje misionero, Pablo y Silas vimos cómo se separaron por un desacuerdo con Bernabé. Se separaron de Bernabé, Bernabé se fue con Juan Marcos a Chipre y ahora Pablo está en la zona de Asia Menor, en la actual Turquía, va a sumar a Timoteo en este equipo de trabajo, en este equipo de predicación del Evangelio, lo va a sumar a Timoteo, ahí fortalecen las iglesias por medio de la enseñanza, le dan las instrucciones que la iglesia de Jerusalén había encargado, se lo dan a estas iglesias y le dicen, bueno, así es como se tienen que manejar, establecen pautas de cómo ahora los cristianos, estos nuevos cristianos venidos de contextos paganos, se tienen que manejar en la iglesia y entre ellos. Y bajo la guía de Dios, como vimos, estos hombres van a procurar llegar a Macedonia. Dios los guía y en obediencia a esa visión que tienen del varón macedonio, lo vimos en el capítulo 16, versículo 9, y se demostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que les decía que pasara por Macedonia y ayudara. Ese es nuestro contexto inmediato. Y un contexto un poco más amplio de esto, Lucas desde el capítulo 13 empieza a narrar esta labor misionera de Pablo y esta transición de la evangelización a los gentiles. Y ahora estamos de lleno en la evangelización a los gentiles, en donde vamos a ver obviamente no solo esta transición, sino vamos a ver los conflictos a raíz de esto, a raíz de predicarle a alguien que no conoce al Dios de Israel y que en definitiva Dios va a cumplir su palabra. ¿Qué palabra? La que le dijo a Pablo cuando lo llamó a Pablo. ¿Recuerdan? Capítulo 9, versículo 15 y 16. Dios le está hablando a Ananías y le dice sobre Pablo, que Pablo es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Leemos entonces, versículo 11 del capítulo 16. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer,
pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con él, con todos los suyos, llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Nuestro Dios, te damos muchas gracias por el privilegio que tenemos en esta hora de poder abrir tu palabra, meditar en ella con la expectativa de que tú hables a nuestros corazones, apliques tu palabra por medio de tu Espíritu Santo, entendiendo de que es solamente esa obra sobrenatural la que cada ser humano necesita para ser salvo, pero cada cristiano necesita para crecer en santidad, Señor. Rogamos eso por tu iglesia, rogamos eso por cada uno de nosotros, rogamos y clamamos por aquellas almas que no te conocen, que tú las salves, Señor, que abras tus oídos para estar atento a tus palabras, y que en esta hora, por sobre todas las cosas, Cristo sea glorificado, Señor. Rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. El viaje que Pablo y el resto del equipo misionero van a emprender comienza en el punto donde Pablo tuvo la visión del varón macedonio, ahí en Troas. Desde ese lugar Dios interviene en el ministerio de estas personas. Dios mismo los va a guiar a este lugar. Una obra que Dios inició con esta visión de noche y que va, como vamos a ver, va a desarrollar. Dios va a hacer absolutamente todo. Hay instrumentos humanos, sí, y siempre Dios usa instrumentos humanos. Pero en definitiva, en última instancia, siempre es Dios el que hace la obra, y ese es el punto principal del pasaje. Una obra que va a desarrollar en primer lugar en la ciudad de Filipos. Zarpando de Troas, fueron a Samotracia, que es una isla entre medio de Troas y Grecia, después a Neápolis, que es la primera ciudad costera ahí en el norte de Grecia, y de allí a Filipos. Filipos está un poquito más adentro, si bien hay ríos cercanos, pero
no está en la costa, y ahí fue donde estuvieron algunos días en esa ciudad. Se describe como la primera ciudad. Filipos no era la capital de Macedonia, pero sí era una ciudad importante, una ciudad en donde había una muy buena producción de madera, era una población maderera, pero también minera. El oro y la plata que se sacaba de ahí de Filipos era muy importante no solo para la ciudad y la zona de Macedonia, era importante para el Imperio Romano, a tal punto que el Imperio Romano le había dado como exenciones de impuestos. Era, por así decirlo, como diríamos, una ciudad mimada, Filipos a los ojos de Roma. Y esto no solo es para entender un poco el contexto cultural, sino que vamos a ver ahora en unos versículos más adelante cómo esto se refleja en el pensamiento de la gente. Pero como todo, en toda población del Imperio Romano había obviamente diferentes cultos paganos. Acá Apolos era uno de los principales cultos que tenía esta zona, pero también había comunidades judías y había no solo comunidades, sino también sinagoga. Así que Pablo, como es de costumbre, se dirige a la sinagoga de los judíos para hablar con los judíos, para tomar contacto con ellos, para hablarles del Evangelio, para predicarles. Y leemos en el versículo 13: y un día de reposo salimos fuera de la puerta de la ciudad, ¿sí?, junto al río, y ahí había una sinagoga, porque dice donde solía hacerse la oración, y habla de un lugar de oración, y el lugar de oración para los judíos en un día de reposo era una sinagoga. Y sentándonos, es una actitud de enseñanza, de sentarse para esta época no era solamente voy y me siento, sino era sentarse a enseñar. Hablamos con las mujeres que se habían reunido fuera de la puerta de la ciudad, a esta casa, a este lugar de oración. Posiblemente haya sido una casa de algún judío que haya acondicionado el lugar para que los judíos fueran, para que esta comunidad judía fuera de esa casa. Lucas no nos dice nada más. También es posible que las reuniones estuvieran separadas entre hombres y mujeres. Es posible. Acá se encuentra con mujeres, nos dice. Es posible que las reuniones diferentes fueran en diferentes horarios también. O quizá también, son todas suposiciones, ¿sí? Lucas no dice nada. Pero también es posible que los hombres, conociendo el mensaje de estos hombres que venían de Troas, lo conocieran y no quisieran involucrarse. Pero bueno, sí, las mujeres quizá tuvieron más contacto con ellos. Lucas no nos dice, lo que sí nos dice que se sentaron y hablaron con las mujeres. Y el verso siguiente vamos a entender que Pablo estaba predicando el Evangelio. El hablar no era solamente hablar, no sé, de la Copa América. No, estaban hablando del Evangelio. Ese era el tema. Hablar para Pablo era hablar el Evangelio. Y eso, bueno, nos da un buen principio, ¿no? Cuáles son los temas de nuestras conversaciones. Para Pablo era eso. Pablo hacía eso. Estaba convencido de que esto era algo que Dios hacía, el predicar, y no solamente hablar por hablar. Y él entendía que era un instrumento. En 1 Corintios 1:23 le dice a los hermanos: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Eso es lo que hace. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Luego en el versículo 27 de 1 Corintios 1 dice que Dios escogió lo necio del mundo. Versículo 28, lo vil del mundo y lo menospreciado. Versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y escuche lo que dice el versículo 30, 1 Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, por causa de Dios, por Él están en Cristo. Si alguna vez, mi hermano, se le cruzó por la mente, y es posible, que hubo algún porcentaje de mérito o algo que haya hecho usted, una oración o lo que sea, lamento decepcionarlo.
Y yo sé que es una decepción. Me ha pasado decepcionarme y que me toque el orgullo saber de que no hay nada humano en la salvación. No hay nada. La salvación es del Señor. No hemos hecho nada. Dios ha hecho todo. Incluso los medios humanos que Dios usa, incluso los medios humanos, como hemos visto en Hechos, están guiados por Dios. Y lo vamos a ver ahora, versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Lidia, esta comerciante de alto nivel de la zona de Tiatira, de alto nivel digo porque la púrpura, bueno, si se ponen a investigar, es muy interesante. No vamos a entrar en detalle porque el tiempo apremia, pero es muy interesante ver que esta no era una mujer que solamente comerciaba, era una empresaria, o sea, había un gremio de la púrpura ahí en esa zona, muy interesante porque no era así nomás que hace esta referencia. Y esta mujer escucha el Evangelio. Dice que era de Tiatira, pero obviamente tenía residencia ahí en Filipos, porque su familia vivía ahí. Y dice que por la gracia y la misericordia de Dios recibe esta apertura de corazón. Dios abrió el corazón de ella para escuchar el Evangelio. Nadie se lo dijo. Nadie le dijo, abrí la puerta de tu corazón, recibí al Señor. Nadie se lo dijo. No fue iniciativa de ella, no fue manipulación de Pablo, fue Dios. Fue Dios abriendo el corazón, nadie más. Porque el ser humano, como sabemos, que está muerto en sus delitos y pecados, no tiene esa capacidad, no tiene esa voluntad de hacer esto, abrir el corazón, no existe. No hay pasaje bíblico que diga que el corazón, alguien puede abrir su corazón al Señor para recibirlo. Mentira, mentira, mi hermano. Y si lo escucha, por favor, frene a la persona y dígale, ¿sabe qué? Estás creyendo una gran mentira. Una gran mentira. No es así. Es Dios el que hace las cosas. Dios abre el corazón, Dios mete las verdades del Evangelio en la persona, es el Espíritu Santo el que obra salvación, le da vida a un muerto. A un muerto, ¿se da cuenta? Es un muerto. Entonces es Dios el que hace las cosas. Y ahora Dios inicia la obra en Filipos, convirtiendo el corazón de esta mujer por medio, ¿cómo? De la predicación, porque Pablo hablaba, Pablo decía, y Dios obró en el corazón de ella. Entonces Dios usa el medio de la predicación, usa medios humanos, pero es Dios quien despliega vida en el corazón de esta mujer, de Lidia. Simpatizaba, nos dice, adoraba a Dios. Sí, simpatizaba con el culto judío, pero ahora Dios la está convirtiendo a esta mujer en su hija. ¿Se da cuenta? Es una hija, la introduce a la iglesia. Y una evidencia externa de eso es, versículo 15, fue bautizada. Es un símbolo, es una evidencia externa, y no solo ella, sino también su familia. Entonces su familia es posible que haya estado ahí escuchando, y Dios también obró en el corazón de su familia. Es así como Dios hace las cosas. El hecho de que no solo Lidia, sino también los miembros de su casa fueran bautizados nos implica dos cosas: que Pablo y sus colaboradores habían proclamado el Evangelio a un grupo más amplio de personas, no solamente a las mujeres al lado del río, sino a un grupo más grande de personas, en las que obviamente estaba la casa de Lidia, antes de que se produjera el bautismo. Y los miembros de la casa de Lidia que fueron bautizados evidentemente habían escuchado también el Evangelio explicado por Pablo.
tenían sus corazones abiertos para recibir este mensaje, y Dios había hecho eso. Habían llegado a la fe en Jesús, y no solo eso, sino que estaban dispuestos a comprometerse. ¿Por qué digo esto? Porque el bautismo no era solamente como hoy lo tenemos, ¿no? El bautismo, una ceremonia hermosa, tremenda. Pero para aquel entonces el bautismo era ponerse delante del pueblo, no solo confesar a Cristo, no solo confesar lo que Cristo había hecho en sus vidas, sino comprometerse con la causa de Cristo, que implicaba también poner en riesgo su propia vida. O sea, el cristiano en esta época de Hechos se estaba jugando el pescuezo. Eso es lo que estaba haciendo. Acá no se dan más detalles de la actividad de Pablo en Filipos, pero sí nos habla de que Lidia, su casa, su residencia, se convirtió de alguna manera en una base de operaciones, por así decirlo, en un lugar, y la iglesia empezó a formarse. Era una iglesia en formación. En el versículo 40 dice que entraron en casa de Lidia y, habiendo visto a los hermanos, los consolaron. La iglesia se estaba formando ahí en casa de Lidia. Y Dios no solamente, como dijimos, inicia la obra en Macedonia, sino que también va a confirmar ahora la autoridad de los apóstoles. Fíjense, Lucas acá no nos da detalles cronológicos, pero dice que aconteció que mientras íbamos a la oración, de nuevo, a la sinagoga, nos salió al encuentro esta muchacha. Pasaron días acá en Filipos y pasaron cosas. Desde el versículo 16 en adelante pasaron muchas cosas acá en Filipos. Literalmente dijimos el lugar de oración, y encuentran a esta muchacha. Esta muchacha que literalmente la palabra habla de una joven esclava que tenían los romanos en este lugar. Y no solamente eso, nos dice que tenía un espíritu de adivinación. De nuevo, literalmente era una pitonisa, porque el dios Apolos tenía como un apellido, Apolos Pitón era, y estaba representado por un gran dragón o una gran serpiente. De ahí viene nuestro conocimiento de la víbora pitón, ¿sí? Esas víboras que en algunos casos son albinas, blancas, bien lindas. A algunos no les gustan las víboras, pero la víbora pitón es eso. Y bueno, esta mujer era obviamente una adoradora también de este dios Apolos Pitón, y ella tenía un espíritu de adivinación. Y por esta habilidad, nos dice ahí el pasaje, los dueños de alguna manera tenían en sus manos una mina de oro. Ellos tenían gran ganancia por esta adivinadora, porque no era común. Nosotros lo leemos así al pasar, pero no era común tener no solo una esclava que valía algo, sino que esta esclava tuviera este espíritu de adivinación. Entonces era algo muy importante tener algo así. Era como un Ferrari, ¿no? Una cosa así. Tenían algo importante. Versículo 17: esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces. Esta mujer seguía a Pablo y a los discípulos, pero no con la intención de escuchar el evangelio. Los seguía, no en el sentido correcto, ni con las intenciones de conocer a Dios. Fíjense lo que dice ahí en lo que sigue, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. El error de su profecía, de esto de que estaba diciendo, es que está inspirada por el espíritu de adivinación. ¿Está mal lo que decía? No, en cierta forma no. Lamentablemente en nuestra Reina Valera, Dios Altísimo se traduce con mayúscula, lo han puesto con mayúscula, pero literalmente era una frase que usaban normalmente los paganos, esta de Dios Altísimo. Zeus, el dios Zeus de los griegos, era considerado justamente el Dios Altísimo. Zeus o Zeus Altísimo, lo tenían así. Entonces, la frase, sí, un judío la puede haber entendido de una forma, pero la mayoría de la gente que escuchaba, porque daba voces mientras iban caminando, la podrían haber tomado como, bueno, es
parte del paganismo. Es una religión más. Pero también dice este camino de salvación, o anuncian el camino de salvación. Es interesante porque en el original no hay un artículo definido de esa frase, camino de salvación. Entonces se puede entender mejor como un camino de salvación. Estos hombres, siervos, fíjense cómo se escucha de otra forma, ¿no? Estos hombres, siervos de Zeus, anuncian un camino de salvación. Hay como una opción más, eso está diciendo esta mujer. Ese es lo que realmente el sentido. Y por eso entendemos lo que pasa en el versículo 18, ¿no? Pablo le desagrada esto, Pablo. ¿Por qué se enoja Pablo? Si parecería que está hablando de una verdad, pero no, el sentido era otro. Entonces Pablo lo que va a hacer, bueno, encima dice por muchos días. Esto era ya una cosa de muchos días, muy pesado. Algo que debe haber quedado obviamente en evidencia delante de todos, y esto molestó a Pablo, se enfrentó al Espíritu y le ordenó que saliera de esta mujer. El verbo, ese mandar, habla, y esto es muy interesante, habla de una directiva de una fuente autorizada. ¿Sí? Vuelvo a repetir esa frase. El verbo mandar habla de una directiva de una fuente autorizada. La orden en el nombre de Jesucristo establece para estos ciudadanos de Filipos que están escuchando y están viendo lo que dice esta mujer y lo que pasa ahora con Pablo, y obviamente establece para nosotros que estamos leyendo, el lector, que la fuente de salvación es Jesús, el Mesías y el Salvador de Israel que ellos predican. Esa es la fuente de salvación. Una orden en el nombre de Jesús es una orden de Jesús mismo. No es una frase, no es un cliché, no es un mantra, no es una invocación. Y acá un pequeño paréntesis, necesario paréntesis. Los únicos autorizados para usar esta frase, y es muy interesante esto, con fines milagrosos, en el contexto de Hechos de los Apóstoles, son los mismos apóstoles. Lo hacían como testimonio delante de los incrédulos, para reafirmar quién era la autoridad que los enviaba a predicar. En el nombre del Señor Jesús, ellos predicaban. Sin embargo, y acá está el paréntesis y la aclaración, para nosotros, de la única forma que podemos usar esta frase es para ir delante de Dios en oración y recordarnos a nosotros que es por medio de Cristo, por medio de su sacrificio, por medio de la cruz, que nos acercamos al Padre. Eso nos recuerda. Señor, te pido esto en el nombre de Jesús. ¿Por qué pedimos en el nombre de Jesús? Porque entiendo que es por medio de Cristo que solamente me puedo acercar al Padre. No porque tenga una autoridad apostólica, nada de eso. Nada de eso. No hay autoridad apostólica en los pastores, no hay un poder sobrenatural en donde yo diga en el nombre de Jesús y esto ¡pum! No, mi hermano, esto pasaba en el contexto de Hechos de los Apóstoles y no pasa ahora. Es un engaño, es una manipulación de frases, de cosas que incluso si uno investiga. Una vez conocí a un pastor tremendo de África, Conrad Mewes. Ninguno de los dos nos entendíamos nada, ¿sí? Él hablaba un inglés todo trabado, yo Tarzán, y el hombre sí en la predicación fue tremendo este punto. Él dijo, en África se usa mucho esta frase, el nombre de Jesús y la sangre de Jesús para mantras, para hacer cosas medias ocultistas. Así que mucho cuidado, nosotros sí podemos orar en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para todo lo que hacemos, recordarnos el Evangelio, que es por medio de Cristo que hoy me puedo acercar al Padre. Cierro paréntesis, si no, no es el tema
el punto del pasaje. De ahí que nuestro encabezado decía, Dios confirma la autoridad de los apóstoles. ¿Cómo la confirma? Por medio de este milagro, porque Pablo se vuelve y manda que salga ese espíritu y sale en aquella misma hora, en ese momento. Los milagros de Dios son inmediatos, son milagros, no son cosas raras. Pero también vemos no solo que Dios da autoridad a los apóstoles, sino que también Dios sigue siendo rechazado por los intereses del mundo. Versículo 19, que sin duda los intereses del mundo van en contra de Dios, ¿no? Esto pasa con los dueños de esta esclava, que viendo que ya no tenía este poder espiritual, empiezan a perder ganancias. Recuerdan, era una mina de oro esta mujer con un espíritu de adivinación, ahora no tiene el espíritu de adivinación, entonces se complica la cosa, cuesta arriba. Pero para Pablo está claro que la preocupación de Pablo era más la autenticidad del mensaje. A Pablo le preocupa eso, no le preocupa ni la suerte de la esclava o de sus dueños, la economía no le interesaba a él. De ahí que, como vamos a ver ahora y más adelante varias veces, esto lleva a consecuencias negativas a nuestros ojos, pero que Dios usa y permite incluso para su gloria. Los amos ven esta crisis económica, acusan a los hermanos delante de los magistrados en el foro. El foro era una plaza pública en donde presentaban a la gente para emitirles algún juicio en particular. Ahí se resolvían esos conflictos y vemos versículo 20 y 21 la acusación. Estos hombres siendo, y fíjense la forma en que hablan esta gente, es muy interesante. Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿Se da cuenta? Dijimos al principio, Filipos era la ciudad mimada de Roma. Y esta gente tenía ese orgullo de, bueno, somos de Filipos, ellos son judíos y alborotan nuestra ciudad. Hay una hipocresía de parte de esta gente tremenda. Enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, están como escandalizados delante de Pablo. Y al final dice, pues somos romanos. Ellos se jactaban de la ciudadanía romana, que es un tema también que vamos a ver cómo es una formulación política lo que hacen. Esta gente son como políticos y usan frases de patriotismo, de xenofobia, porque dicen estos judíos, hay rechazo hacia los judíos, hay un antijudaísmo que tapaba en realidad el verdadero motivo. ¿Cuál es el verdadero motivo? La pérdida de ingresos, su economía, ese es el verdadero motivo. Su preocupación era esa, pero ellos no dicen eso en la frase, ellos no mencionan de la pérdida económica. Y la acusación entonces tiene estos dos elementos, el rechazo a los judíos y el orgullo romano. Y el romano evidentemente se creía superior a todos, era la raza superior. Y justamente los ciudadanos de Filipos tenían esta particularidad. Versículo 22, entonces el pueblo se agolpó, se sumó a estas frases, a esto que venían diciendo esta gente, se agolpó y bueno, lo que vemos es la consecuencia de un juicio semioficial, ¿sí? No hay un juicio oficial acá, no hay lugar a devoluciones, se determina directamente un castigo en una ciudad con alta tradición romana, con un orgullo latino. Ver a estos judíos proclamar un salvador judío, obviamente era muy fuerte. Y encima vinieron y exorcizaron a esta mujer y sacaron lo que era fuente de nuestra ganancia. Entonces, eso es lo que está pasando. Y no se podía dar lugar a otra cosa, no es lo que pasa. Lo que Lucas describe es parte de un proceso judicial a los acusados por un delito, apoyado por las multitudes en el contexto de esta ciudad romana por excelencia. Obviamente, como hemos dicho en nuestro encabezado, Dios
está siendo rechazado por un mundo cuyos intereses no son los proclamados por los cristianos. En 2 Corintios 11:25, Pablo relata que fue 3 veces azotado. Bueno, esta fue una de esas veces. Y por el relato vemos que el encarcelamiento no es una medida preventiva, es parte de la condena. Ya van a la cárcel directamente. Y como detalle se nos dan las medidas de seguridad. Guardiacárceles, que en su mayoría eran esclavos o siervos. El lugar que corresponde a la cárcel interior, literalmente era el último hueco en donde tiraban a los presos más peligrosos, entre comillas, ahí. Y la seguridad del cepo, donde las manos y los pies eran puestos en esa madera, en ese cepo. No había forma de que se movieran sin movilidad. Pero es hermoso ver que en estas circunstancias Dios ayuda a los discípulos. Dios ayuda a los discípulos y en esas circunstancias Dios, en su misericordia, salva a pecadores. Ese es nuestro último encabezado. Dios es quien ayuda a los suyos y salva a los perdidos. Es posible que Pablo y Silas estuvieran cantando salmos de acción de gracias. Hay salmos no solo de acción de gracias, sino también aquellos que alaban a Dios por su ayuda en tiempo de angustia. Hay muchos de esos salmos. Y es posible que a la medianoche, mientras oraban, cantaban himnos a Dios, o que recordaran hay registros de canciones que ya los primeros cristianos hicieron como un credo de lo que realmente creían del Evangelio. Pudo haber sido, Lucas no nos dice más de eso. El punto es que estos hombres no han perdido su ánimo. Es tremendo eso. No han perdido su gozo. ¿Por qué? Y siempre lo decimos, las circunstancias no modifican eso. Porque el ánimo y el gozo de un cristiano está en el corazón del cristiano, por causa de lo que Cristo ha hecho y no por las circunstancias. Pueden pasarme un montón de cosas y me pueden poner temporalmente triste, sí, pero el gozo, lo que representa el gozo del cristiano, está en la persona de Cristo. Por eso esta gente cantaba. Y es interesante que nos dice, y los presos oían. Pablo y Silas siguieron haciendo lo que hacían mientras estaban en libertad. Seguían predicando el Evangelio a través de canciones ahora, por medio de estas alabanzas. Y entonces vemos la intervención divina. No nos dice que Dios hizo el terremoto, pero en el contexto entendemos de que eso es lo que Lucas nos quiere transmitir. Cualquier persona en su incredulidad diría, bueno, fue una casualidad, hubo un terremoto y se movió el cimiento de la cárcel y las cadenas, pero hay una intencionalidad de mostrarle que Dios cuida a los suyos, Dios cuida a los discípulos y los pone en situaciones en donde Dios es glorificado. El terremoto tampoco se produjo porque Pablo y Silas cantaban fuerte o cantaban feo, no nos dice eso. Algunos lo ven así, dicen, bueno, Pablo y Silas no sé cómo cantarían, pero no, sino que es una iniciativa de Dios. Dice sobrevino de repente, algo que es inesperado, algo que ni siquiera se ha mencionado, no se ha pensado. Dios está produciendo esto, Dios está haciendo esto. Dios hace, como dijimos al principio, Dios hace todo, de punta a punta. Y entonces todas las medidas de seguridad quedan desbaratadas, no quedan en nada frente a este evento, ¿sí? Los cimientos se sacudieron, se abrieron las puertas, se soltaron las cadenas de todos, obviamente cadenas que estaban enganchadas a la pared y seguramente con el movimiento se soltaron. Versículo 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. La reacción de este hombre, que como dijimos era un siervo o un esclavo, era lógica. A ver, iban a encontrar que no había presos y era lógica que prefiriera, en lugar de este destino de castigo, de crucifixión, posiblemente prefiriera quitarse directamente la vida, pero Pablo lo para
Y uno ahí se da cuenta que las acusaciones hacia Pablo y hacia Silas son infundadas, no tienen fundamento. ¿Por qué? Porque al no escapar, Pablo demuestra su compromiso obviamente con el orden cívico en esta parte. Él respeta y se queda ahí. Y le dice, no te preocupes, estamos todos. Se preocupa sí por el bienestar del carcelero, interesante. Y entonces vemos la reacción del carcelero. Esto también es muy llamativo, porque los paganos asociaban los terremotos obviamente a la acción de las divinidades paganas. En particular de Poseidón. Poseidón era el que tenía ese poder para generar terremotos. Y el carcelero es posible que haya pensado que la postración ante estos prisioneros, como vemos en el versículo 29, que les salvan la vida, es la reacción adecuada. Me tengo que postrar ante estos siervos de algún dios. Y además es posible que hayan conocido los delitos religiosos de Pablo y de Silas. Podría haber interpretado que había una conexión causal, ¿no? Si estos hombres eran siervos de algún dios y estaban siendo apresados y ahora viene este terremoto, que los terremotos, bueno, los produce Poseidón, decía este hombre, o quizás lo pensó, y se abren las puertas y la caída de cadenas y la posibilidad de fuga y la voz de Pablo. Entonces esto nos ayuda a entender lo que sigue. Versículo 29, él se precipitó adentro, temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y una frase interesante, muy interesante. ¿Por qué? Porque el carcelero utiliza algo que bien podría haber utilizado un pagano en esta época. Una frase sencilla y común en esta época. Pero también la respuesta de Pablo es sencilla, pero no es común. Fíjense, versículo 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La frase del carcelero, la pregunta del carcelero, posiblemente estuviera referida a algún dios pagano. Realmente no conocía el Evangelio. No es que el pagano oró para que Cristo entrara a su corazón. ¿Qué debo hacer para ser salvo? No. El pagano estaba asustado, estaba aterrado, e incluso estaba viendo que estos hombres estaban ahí y no entendía la situación. Ahora, Pablo sí le da una respuesta directa y sencilla. Cree en el Señor Jesucristo. Lucas narra, como hemos dicho en otras ocasiones, Lucas narra eventos, descripciones de lo que está pasando, no prescripciones, no órdenes. No está diciendo, bueno, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Lo han escuchado alguna vez? Dios promete que si vos crees, vas a ser salvo tú y tu casa. Mentira. ¿Por qué? Porque esto está dado en un contexto de narrativa, en un contexto en donde no es una orden y no es una promesa de Dios. Incluso, el que creyó primero fue el carcelero. Él creyó primero. Por lo tanto, ¿qué hacía falta? Versículo 32. Eso hacía falta. Le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cómo esta gente llegó, cómo esta promesa al carcelero. Esta fue una promesa, sí, al carcelero. Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Por medio de qué? Por medio de la predicación del Evangelio.
Pero es una promesa sí al carcelero, pero no a todos los cristianos. Lamentablemente es un versículo sacado fuera de contexto que en muchos hermanos y de corazón ha generado frustración, ha generado malestar, ha generado ansiedad en muchos hermanos que han estado esperando con dolor el cumplimiento de esto. Y mi hermano, esto es una gran mentira. Creer que porque yo soy salvo, mis hijos van a ser salvos. ¿Por qué? Sí, la salvación es del Señor y Él es soberano, pero la salvación es personal. Dios trata con el corazón de una persona, no con el, no hace algo así multitudinario en donde en donde si yo creo, bueno, automáticamente mi hijo cree. No se traslada de generación en generación la salvación. No es así. Como tampoco se traslada, como dicen algunos, las maldiciones generacionales. No, tampoco, eso no existe. No es bíblico. Y esto tampoco. Ese era otro paréntesis, perdón. Sí, un paréntesis. Pero es necesario a veces explicar que estos versículos a veces son sacados y acá vemos al carcelero creyendo y a su casa creyendo por medio de ¿qué? De la predicación del Evangelio, del poder de Dios. Del poder de Dios. Y la última parte, versículos 35 al 40. Antes de eso, es interesante, ¿no? El evento este, porque Pablo y Silas no se fueron de la cárcel. Y uno llega a la conclusión, o por lo menos a mí me pasó esta semana, llegué a la conclusión de, incluso se bautizaron, dice. Se bautizaron. Todas señales de que la fe era genuina de esta gente. Imagínense, en el medio de la noche, porque esto transcurrió durante toda la noche, la gente invitó a la casa a Pablo y a Silas, poniendo en riesgo sus vidas, porque sacaron preso de una cárcel, de un calabozo del más adentro, llevarlo a su casa a comer, lavarle sus heridas, pedirle el bautismo, cosas de que evidenciaban una fe genuina. Y uno llega a la conclusión de que no solo estaban poniéndose en riesgo de perder la vida literalmente, sino que uno concluye de que este terremoto no liberó ni salvó a Pablo y a Silas. Este terremoto sí salvó y liberó al carcelero y a su familia. Eso es Dios obrando. Y la última parte nos muestra una escena en donde, bueno, vemos a las autoridades tratando de hacer esto como, bueno, acá no pasó nada. Sí, muchachos, no vemos, no hay nada que nos diga, bueno, qué pasó entre medio de eso. Pero acá llegan los magistrados y quieren liberar a Pablo y a Silas, acá no pasó nada, pero sin embargo vemos que sí pasó algo, y peor aún pasó frente a ciudadanos romanos, y eso es lo que los marca. Y el relato muestra como es increíble, ¿no? La inversión de roles que se ve, ¿no? Dios acciona en todo el relato, en el cuidado de sus hijos, de su iglesia, y no solamente reciben el trato esperado de los magistrados, tremendo, sino que pudieron consolar y afirmar a los hermanos reunidos en casa de Lidia, a la iglesia naciente. Dios obrando, salvando pecadores, añadiendo a la iglesia a los que van a ser salvos, en medio de la oposición, en medio del rechazo, de lo que el mundo pudiera evaluar todo esto como, bueno, es medio negativo, ¿no? La cosa. Pero Dios torna todo eso supuestamente negativo en frutos para su gloria. ¿Qué principios nos sirven a nosotros de este pasaje? Que todo es bien complejo, ¿no? Bueno, en primer lugar, como hemos dicho, Dios está obrando no solamente en todo el relato, sino que los resultados de la obra, de Dios, están determinados y están definidos por Dios mismo. No lo
hacemos nosotros. La conversión de las personas, la fundación de nuevas iglesias no es el resultado de estrategias o de métodos misioneros aplicados a una dedicación constante, en donde, bueno, la expectativa es que hay resultados asegurados. Si seguís estos 5 pasos de crecimiento, bueno, tu iglesia va a explotar, ¡pum! Crecimiento exponencial, le dicen algunos. No, es Dios el que determina los resultados. Dios es el que hace la obra. Dios mismo interviene en los corazones de las personas. Dios es el Señor de la obra y es el Señor Jesucristo la cabeza de la iglesia. ¿Cómo actúa? Por medio de la predicación de la palabra. Actúa así. Actúa en el corazón de las personas que escuchan, que comprenden, que llegan a la fe. No vemos en todo el relato y en toda la historia de la iglesia, no vemos algo que podamos dar crédito al accionar humano. No hay nada que podamos, no lo hay. Pero eso no exime al cristiano de seguir creciendo en la fe. Uno tiene que seguir creciendo en la fe, en el conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para ser fiel a la hora de presentar el Evangelio a otros. Uno tiene que seguir creciendo. Pero también tiene que descansar y confiar en esto, en que Dios inicia la obra, confirma su obra. A pesar del rechazo, Dios obra en todas estas situaciones. Y Dios obra en su iglesia y en cada cristiano en particular. Dios salva a pecadores y afirma su iglesia. Pero en segundo lugar, nuestra evangelización no está, y esto ténganlo en claro, no está determinada por una actividad. Esto lo vemos en el pasaje. Pablo y Silas predicaban en cualquier momento. ¿Por qué? Porque esto es un modo de vida. Como leímos al principio, leímos que ahora somos siervos de nuestro Señor y por eso ahora nuestra vida ya no es nuestra, sino que es del Señor, y entonces esta vida que es del Señor la uso para su gloria. Pablo y Silas anunciaron a Cristo sin importar las circunstancias, si eran favorables o no, sin importar el contexto, sin importar si eran tolerados o no, no les importaba eso. Si había algún programa o si había algún ministerio de evangelización, Pablo y Silas lo hacían, porque era lo que tenían que hacer. Lo hacían más allá de esas cosas. Lo que pasa es que en nuestro mundo occidental estamos tan encasillados en un cristianismo que se ha vuelto una actividad. Hoy domingo venimos a la reunión de la iglesia, pero mañana lunes y pasado martes, bueno, el martes tenemos el curso de consejería, el miércoles reunión de oración y el jueves tenemos el taller de estudio bíblico y así todas las actividades. ¿Se da cuenta? Es muy interesante eso, porque es algo que el occidental tiene un problema, un serio problema, porque hemos encasillado nuestro cristianismo en una actividad, en reuniones, en actividades. Pero hemos leído al principio, ahí en 2 de Corintios, y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Más adelante dice que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todo esto proviene de Dios. Dios estaba reconciliando consigo al mundo, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación y ahora nos ha dado una labor, que somos embajadores en nombre de Cristo y rogamos en nombre de Cristo que la gente se reconcilie con Dios. Y en el 6.1 le dice, así pues nosotros como colaboradores suyos, somos colaboradores de Dios, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Somos embajadores. Y para terminar, preguntas, ¿cuántos faltan
por escuchar el Evangelio. ¿Cuántas personas, no? Faltan que no han escuchado el Evangelio. Y no digo en el mundo, ¿viste? Porque empezás a pensar en las misiones y pensás como en macro. No, no, no. Reducilo en tu cuadra, en la cuadra de tu casa. Te conocen, saben que sos cristiano en tu familia. ¿Cuántas personas que conocemos hace décadas? Bueno, nosotros no hace décadas que estamos acá en Junín, pero conocemos gente de años. Y saludamos permanentemente y nos cruzamos. Y no conocen lo que para el cristiano es el mayor tesoro. ¿Te das cuenta? Esperamos mucho de la gente, pero en realidad el mundo espera. No espera en realidad, pero sí nos hemos sido enviados a hablar de nuestro mayor tesoro, confiando plenamente en que la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Por eso predicamos. Eso nos da plena confianza. La salvación es del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias y te pedimos perdón por nuestro silencio. Estamos muy metidos en nuestros intereses y en lo que nos pasa, en problemas que son pequeñeces comparado con un destino eterno lejos de ti. Ese es un problema, Señor. En nosotros tú lo has solucionado al abrir nuestro corazón, al abrir nuestros ojos a tu glorioso Evangelio. Pero ¿cuántos hay, Padre, que están en oscuridad, que están muertos en sus delitos y pecados? Señor, ayúdanos no solo a confiar en esta verdad de que la salvación es tuya, sino a depender en oración, Señor, hacia ti. Pedir por esas personas y no solo orar, sino ir y hablarles, Señor. Es por medio de la predicación de tu palabra que estas personas pueden llegar a la fe. Señor, danos el coraje para dejar a un lado todo lo que no es Cristo. El apóstol Pablo lo entendía así. Él tenía todo por basura. Y Señor, cuánto necesitamos el obrar de tu Espíritu en nuestros corazones para considerar realmente todo lo que creemos importante como basura. Porque tenemos un tesoro, una perla de gran precio que hemos encontrado y que muchos no han conocido, Señor. Rogamos por tu iglesia, pero por cada hermano en particular. Cada uno de nosotros nos movemos en diferentes contextos y rogamos, Señor, que nos ayudes a no solo tener la valentía de predicar el Evangelio, sino que también nos des la confianza de saber de que eres tú quien abre los corazones. No es nuestra oratoria, no son nuestras palabras. Nosotros no tenemos el poder, Señor, ni la autoridad, pero sí creemos en un Dios que tiene el poder y tiene la autoridad para transformar cualquier vida, Señor. Por eso clamamos a ti en esta mañana que nos ayudes. Necesitamos tu ayuda y gracias porque tu perdón lo tenemos por medio de la obra de Cristo. Podemos venir y acercarnos y confesar nuestros pecados y pedirte perdón y saber de que eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos y habilitarnos para seguir adelante, Señor, y saber de que eres tú quien nos está guiando en cada paso de nuestra vida, Señor. Salva, Señor, te clamamos, salva
a aquellos amigos, vecinos, Señor, a aquellos familiares, a nuestros hijos, Señor. Abre sus corazones a tu evangelio y que en esa confianza, Padre, vayamos y les hablemos de nuestro Señor Jesucristo. Señor, acompáñanos en esta semana que comienza y gracias de nuevo por haber podido reunirnos como iglesia en esta mañana y poder venir a adorar tu nombre, Señor. Oramos todas estas cosas en el nombre de Jesús.